Hola chicos, ¿qué tal? Miren, vamos a continuar hoy con el apartado 4 del tema 8, la época de los grandes descubrimientos geográficos, ¿vale? Vamos a analizar la parte 4, la llegada a un nuevo continente, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Durante el siglo XV adquirió gran importancia el comercio y la navegación, ¿vale? En carabela. Muchos comerciantes trataban de tratar de hacer negocio, ¿vale? ¿Cómo trataban de hacer negocio? Miren, pues buscaban productos de lujo, ¿vale? Como las especias, la seda, llegados de Oriente, ¿vale? A través de aquí, llevaban por toda esta zona y, pues, cruzaban todo el Mediterráneo y llegaban aquí a Antioquía, Jerusalén, a Constantinopla, ¿vale? Y lo que hacían, aquí está el Imperio Bizantino, a Constantinopla, y lo que hacían es que pues todas estas riquezas, pues estas especies, estas sedas que llegaban de Oriente, pues las volvían a traer y las llevaban pues por toda Europa, ¿vale? Entonces pues muchos comerciantes trataban de hacer ese negocio, buscar productos de lujo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en 1453 el Imperio Otomano, los turcos, ¿vale? El Imperio Otomano conquista Constantinopla, ¿vale? La ciudad de Constantinopla, aquí está en Constantinopla, ¿vale? Que era un centro importante para todo este comercio con el Próximo Oriente. Y entonces los otomanos conquistan Constantinopla y entonces cortan la conexión, ¿vale? Ahí ven la ciudad, como la conquistan, y entonces toda esta zona pues consigue ser musulmán, ¿vale? Musulmán, toda esta zona musulmán del Imperio Otomano, y entonces ya los europeos no pueden llegar aquí y ser intermediarios. Sí pueden, ¿vale? Pero los árabes le ponen un precio muy caro, ¿vale? No llegaban al sitio y que les costaba caro, sino que los árabes pues les van a poner un precio que no quieren, y entonces pues cortan toda esa navegación, sobre todo ese comercio con el Próximo Oriente, porque los árabes han conquistado Constantinopla y toda esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, corta las conexiones con el Próximo Oriente. Pero ¿qué pasa? Que hay una mentalidad del humanismo, ¿vale? Del ser, acordaos que hay una mentalidad del humanismo, del hombre como centro de todo, de buscar el conocimiento, el saber, la razón, de pensar, de no quedar separado, de no contentarse con nada, sino de luchar ante los problemas, ¿vale? Entonces, esa mentalidad humanista, ¿vale? Va a llegar, por ejemplo, aquí Castilla, tenemos a Castilla y Portugal, que eran dos reinos que van a comenzar a explorar el Atlántico. El Atlántico, como no podían llegar por aquí, porque están los árabes, entonces van a intentar explorar toda esta costa atlántica, ¿vale? Su objetivo, que es tratar de buscar una ruta alternativa a la India, ¿vale? Y al sureste asiático, no pueden llegar por aquí, pues bueno, los castellanos y los portugueses, que eran unos reinos que estaban muy interesados en la navegación, porque tenían aquí todo el Atlántico, entonces pues van a tratar de buscar una nueva ruta para llegar aquí de otra manera, ¿vale? Estos intentos acordaos que en esta época no conocían que aquí hubiera más espacio, ni que la Tierra, bueno, muchos no creían que la Tierra fuera redonda, entonces no pensaban, bueno, vamos a dar la vuelta al mundo, eso no lo concebían, dar la vuelta al mundo y llegar por el otro lado, ¿vale? Dar una vuelta, como yo le doy a mi ordenador y ahora llego por este lado. No, porque ellos pensaban que aquí finalizaba la Tierra, entonces, ¿cómo van a llegar aquí si están acostumbrados a ir hacia allá, no hacia acá? ¿Vale? Entonces, estos intentos van a impulsar nuevas técnicas de navegación. Como qué instrumento, por ejemplo, va a aparecer el astrolabio, ¿vale? Que permite conocer la altura y posición de las estrellas. Ahí vemos el astrolabio, que significa buscador de estrellas. Permite determinar la hora a partir de la latitud, ¿vale? Como ya es la latitud, aquí pues dice, bueno, de aquí está la osa menor, aquí está la osa menor, pues estamos a altitud tal. O también permite conocer la altitud conociendo la hora, ¿vale? Bueno, las tres, pues la estrella está en esta, pues entonces estamos a la altitud, entonces pues en eso pues se podían mover por el mar, ¿vale? También la brújula, ¿vale? Que señala el polo norte magnético. La carabela, otro avance bastante importante, ¿vale? Que permite pues transportar mucha mercancía,
¿vale? Aquí permitía cargar y almacenar muchas mercancías. Eso permite, pues, llevar alimento para la tripulación durante grandes viajes, ¿vale? No precisa remos la carabela. Tenía 3 velas, mire, 1, 2 y 3, nuevo, era nuevo, 3 velas, que permite jugar mejor con los vientos, ¿vale? Así, si hay un viento que va en contra a la dirección tuya, pues entonces moviendo una vela, otra vela hacia otra, permite dirigir los vientos mejor, ¿vale? Esta vela se llama trinquete, esta vela va a ser nueva, trinquete. Además, la vela es cuadrada, permite mayor velocidad, es un barco que va mucho más veloz, más veloz, más carga. No necesita remos, ¿vale? Hemos hablado de que van a ser Portugal y Castilla los que van a tratar de buscar una nueva ruta, a ver quién. Entonces, va a ser Portugal. Portugal, pues tratará de llegar a la India Portugal va a ser la primera que va a tratar de llegar a la India a través del sur de África. Va a llegar aquí, va a establecer colonias, va a tratar de bordear el sur de África, va a establecer colonias comerciales, va a establecer una colonia aquí, como el viaje era muy largo, aquí otra colonia, ¿vale? Va a establecer colonias comerciales, además su rey era también muy aventurero, tenía un rey muy aventurero y además era amante de la navegación y de los descubrimientos, ¿vale? Además este rey pues va a pagar las expediciones, ¿vale? Va a pagar las expediciones creando la escuela de los navegantes, la escuela de navegantes. Entre los hitos de este periodo portugués destacamos la expedición de Bartolomé Díaz, ¿vale? Bartolomé Díaz, lo vemos aquí a Bartolomé Díaz, que llegó al Cabo de Buena Esperanza. Por primera vez el ser humano llega aquí, el ser humano, aquí vivía personas, pero los europeos llegan aquí al Cabo de Buena Esperanza, ¿vale? Al pico de África, en 1488. Otro hecho importante es que Vasco de Gama por fin va a llegar a la India, ¿vale? Creando en Portugal factorías. Por fin Portugal consigue lo que quiere, llegar a Asia bordeando África. ¿Ves? Y llega por primera vez Vasco de Gama en 1498 y van a crear aquí factorías que permite pues vender, comprar factorías portuguesas y volver de nuevo a Portugal ya con lo que antes dijimos, con las especias, los tejidos, ¿vale? Que no son tan caros como lo ponían aquí los árabes que habían cerrado el comercio europeo. Con ello los portugueses van a ganar la carrera, ¿vale? Por el control del comercio. Han sido los portugueses los primeros que van a llegar y van a conseguir por las especies, la seda que hemos dicho antes, ¿vale? En el continente europeo. Pero va a llegar Cristóbal Colón, el proyecto colombino. Cristóbal Colón, un marino genovés, ¿vale? Estaba convencido de que la Tierra era redonda, ¿vale? Y se podía llegar a la India a través del Océano Atlántico y llegar a la India, ¿vale? Estaba convencido de eso, que la Tierra es redonda y va a ir a Portugal, pero Cristóbal Colón va a ir primero a Portugal, no va a ir a Castilla. Pero ¿qué pasa? Que en Portugal los reyes de Portugal, mira que eran tan interesados pues en la navegación, pues les entregó el proyecto Colón, pero no lo aceptaron porque lo veían que no era muy real, no se lo creyeron, ¿vale? Entonces va a llegar a Castilla, ¿vale? Con ayuda de los frailes de la Rábida, ¿no? En Huelva, pues van a Fray Hernando de Talavera, el confesor de la reina, pues va a llegar a intentar, pues, a los reyes católicos, pues va a intentar convencerlos de su oferta, pero tras varias vacilaciones, porque no lo veían muy adecuado tampoco, el consejo rechazó varias veces, el consejo se reunió en Salamanca, en Córdoba, y varias veces, pues, le negaron, ¿no? Sin embargo, la reina, ahí vemos a la reina Isabel la Católica, no rechazó del todo sus planes, ¿vale? Y tuvo que esperar varios años. La reina le daba larga y decía, bueno, espérate, porque estaban ellos enfrascados en la lucha contra los musulmanes, en la guerra contra Granada. Pero en 1492, en Santa Fe, a pesar de en Santa Fe, se firman las capitulaciones de Santa Fe, ¿vale? A pesar de la ciencia de Colón, la reina se dio a financiar la expedición, por fin. Ahí se ve cómo firma las capitulaciones de Santa Fe. A cambio, Colón será nombrado almirante del mar Océano, virrey y gobernador de todos los territorios, ¿vale? La expedición partió de Palos, de la frontera,
el 3 de agosto, ¿vale? Con 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿vale? Con tres capitanes, era Cristóbal Colón y los otros dos eran, pues, los hermanos Pinzones. Ahí vemos las embarcaciones. Tras un tiempo de escala en las Islas Canarias, como vemos aquí, el 12 de octubre de 1492 van a llegar a tierra firme, ¿vale? Ahí vemos a Rodrigo de Triana, como pues canta tierra, grita que han encontrado tierra el 12 de octubre, llegando a tierra firme, pues la isla que los indígenas llamaban Guanajaní, ¿vale? Y que Cristóbal Colón llamó San Salvador, San Salvador. Posteriormente van a explorar una serie de tierras como Cuba, la actual Cuba, que le llamarán Juana, Haití, que le llaman la Española, regresando al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493. El descubrimiento de nuevas tierras provocó el enfrentamiento entre Castilla y Portugal, ¿vale? ¿Por qué? Porque anteriormente se hizo un tratado de repartición, antes de todo este descubrimiento, se hizo un tratado de repartición del Atlántico, ¿vale? Entre Portugal y Castilla, el tratado de Alcaraz, Alcázar, perdón, Castilla, para Castilla va a quedar Canarias y esta parte de aquí, y para Portugal va a quedar toda la costa africana, ¿vale? Sin embargo, el rey católico, cuando ya se descubre todas estas tierras, bueno, entonces, como estaba este tratado, pues entonces todo lo demás era para Portugal. Pero entonces, sin embargo, el rey católico se apresuró a obtener del Papa Alejandro unas bulas que le permitían la posesión y evangelización de todas las tierras descubiertas y por descubrir, que descubrieron, ¿vale? Llegando al final a un tratado entre Castilla, van al final a llegar a un tratado entre Castilla y Portugal llamado Tratado de Tordesillas, 1494. Aquí vemos. Esto fue primero en 1493, bula intercadetaria, que después se restituyó un poco más hacia la izquierda, ¿vale? ¿Vale? Esta línea era la zona de influencia de entre la zona castellana y la portuguesa, ¿vale? La castellana a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Aquí está la isla de Cabo Verde, a 370 leguas de la isla de Cabo Verde. Todo esto era de Portugal y todo esto era de España. Claro, ahí vemos por qué Brasil, que todavía no se había descubierto y todavía los españoles no sabían de su existencia, pertenecerá a Portugal, ¿veis? Que estaba en la línea de demarcación de Portugal. ¿Vale? En el segundo viaje, en 1498, se hizo una gran expedición, Colón hizo una gran expedición integrada por 17 barcos con 1.200 hombres, ¿vale? ¿Para qué? Para crear una primera colonia en la Española, una colonia con gente, para crear una ciudad, ¿vale? El tercer viaje, 1498 y 1502, Colón va a tratar, pues, de atravesar por toda esa barrera de islas e intentar, pues, de encontrar Zipango y las islas de Catay, ¿vale? Porque Cristóbal Colón, aquí vemos, no va a llegar, no llega nunca, siempre está navegando por estas islas, nunca se mete en tierra firme en el continente. Entonces, en todos estos viajes, pues va viajando, va buscando islas, va llegando a islas, por aquí, pero no penetra en el continente, ¿vale? Entonces trata de atravesar esa barrera de islas para buscar Zipango y Catay, que él se pensaba que era la India, porque él se pensaba que había llegado a la India, jamás pensó que había llegado a un continente, sino no se esperaba este continente aquí, sino que a través, dando la vuelta al mundo, se pensaba llegar a la India, pero no se encontró este continente y se pensó que era la India, ¿vale? ¿Vale? Colón va a morir en el 1505 convencido de esa idea, que había llegado a Asia, ¿vale? Nada le hizo pensar en aquellas tierras, pues eso, que era un nuevo continente. ¿Vale? Y ahora, chicos, vamos a pasar, como tenemos muy poco tiempo, ya nos queda muy poco tiempo, pues vamos a saltarnos algo para que quiero que conozcáis mejor, vamos a saltarnos ya lo que queda de este tema y vamos a analizar el tema 9 mejor ya. El auge de los imperios de los Austrias. Tema 9. ¿Cómo consiguieron Carlos I y Felipe II crear el mayor imperio de la época, ¿vale? Los reyes de Castilla y Aragón. Durante el siglo, ¿vale? ¿Cómo? El auge del imperio de los Austrias, ¿vale? ¿Cómo consiguieron Carlos I crear el mayor imperio de la época? ¿Vale? Cuando murió, ¿cómo ocurrió esto?
pudo crearse el mayor imperio? Ahí vemos el imperio que se crea. Luego lo vamos a analizar. Cuando murió Carlos I, perdón, cuando murió Isabel la Católica, y vemos cómo muere, ahí está Fernando, pues triste, que va a morir. En 1504, Juana la Loca, su hija, y Felipe el Hermoso, pues van a heredar, ¿vale? Van a ser los reyes. Acordaos de la política que hace la reina Isabel, que trata de casar a hijos con reyes de varias zonas, pues para crear una política de conciliación y de acercamiento con Portugal. Entonces Isabel casó a su hija Juana la Loca con Felipe el Hermoso, ¿vale? Era de aquí, de Flandes, de la zona de aquí de Flandes, ¿vale? No era de Castilla ni nada, era de aquí, de esta zona, de Flandes. ¿Qué ocurre? Isabel y Juana la Loca, Juana se va a vivir Juana se va a vivir con Felipe allí a Flandes, y cuando muere Isabel, pues regresan para él ser coronado rey de Castilla. Y entonces Fernando de Aragón, los reyes católicos, Fernando ya no va a ser de Castilla, sino que va a ser de Aragón, y Felipe I y Juana la Loca de Castilla. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que en 1506 Felipe I pues va a fallecer. Va a fallecer de una manera muy absurda, bebiendo agua. Por lo visto bebió agua, estaba haciendo una competición con el caballo, se bebió agua y se murió. Por algunos dicen que bebió agua fría, y al día siguiente, pues, o varios días después, se murió. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Juana se pone muy triste. Juana se pone muy triste y se vuelve loca, más loca de la que estaba, pues trata pues de llevar a su marido a Granada, viaja todo el camino con él, y entonces pues ella, Juana, pues no la pueden hacer reina. Entonces Fernando de Aragón, pues va a ser el regente. Fernando el Católico va a ser el regente. ¿Por qué? Porque Juana la Loca tiene un hijo que es menor. Entonces su padre va a ser el rey el rey regente hasta la mayoría de edad de Carlos I, ¿vale? El hijo de Juana la Loca, que vive con su abuelo aquí en Flandes, ¿vale? Donde vivía su madre, hasta que falleció Isabel la Católica. Aquí vemos a Carlos I, que cuando muere Fernando el Católico, en 1516, Fernando de Aragón, que era regente, pues ya se va a ser coronado rey. Va a ser coronado rey, ¿vale? Rey de Castilla. ¿Vale? Rey de Castilla y Aragón y Navarra, ¿vale? Llegó, por tanto, este momento. ¿Por qué se hace tan grande su poder? ¿Vale? Es que, por tanto, se hace un gran imperio, ¿vale? Con la herencia de sus abuelos, de su abuelo y sus padres. Miren, la herencia que recibe, esto es todo casualidad, se crea el imperio por casualidad. Isabel la Católica casa a su hija con Felipe el Hermoso, ella se muere, Felipe el Hermoso, heredan. Mire, la herencia de Isabel de Castilla, lo que hereda Carlos I. De Isabel de Castilla por Castilla, y aquí que no se ve pues todas las Canarias y lo poco de América que se tenía hasta ahora, que posteriormente pues se va a conquistar más. De Fernando de Aragón, Cerdeña, Nápoles, Sicilia, ¿vale? De Felipe su padre, Felipe el Hermoso, Flandes, Franco Condado, ¿vale? Y de su abuelo Maximiliano I, su abuelo, pues todo el Sacro Imperio Romano y Austria. Por eso se hace un imperio tan grande, ¿vale? Todo esto lo hereda Carlos de repente. Fíjate que antes los reyes católicos pues era esto, pero con las herencias de que al casarse con Felipe el Hermoso y al morir los abuelos y a morir su abuela, pues todo esto lo hereda y entonces se crea un gran imperio, ¿vale? A la muerte de su abuelo, como hemos dicho antes, su abuelo Maximiliano, que hereda el Sacro Imperio y Austria, pues también va a heredar en 1519 el Sacro Imperio Romano Germánico. Era un título, esto es un título. El Sacro Imperio Romano Germánico, que era como una especie, ahí está coronándose como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era una concepción medieval, ¿vale? De una Europa de cuanto a la Europa medieval, de una Europa que era como una reminiscencia que buscaba por la unión de Europa a través de
que unía la cristiandad, unía toda la cristiandad bajo los poderes del emperador terrenal y espiritual, el papado, ¿vale? Él pues va a ser el encargado de defender la cristiandad, ¿vale? Ante todo este poder que va a adquirir los emperadores, los Habsburgo, todo este territorio, pues que va a tener bastantes problemas, porque estos no se van a quedar los demás países quietos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora va a tener problemas, por ejemplo, por un lado va a tener bastantes problemas en Europa. Por un lado están las monarquías europeas, Francia, Inglaterra y algunos estados aquí independientes de estados alemanes. Se sentían amenazados por el poder acumulado que tenía Carlos, ¿vale? Se tenían amenazados, miran aquí, lo están rodeados, y tenía muchísimo poder, y temían pues que sus territorios disminuyeran, ¿vale? Y que aumentara las posesiones del emperador Carlos, ¿vale? Pues entonces con Francia va a tener muchísimas guerras constantemente, ahí vemos cómo pelean constantemente, ¿vale? Ahí vemos las luchas que van a tener con Francia, con Inglaterra. Otro enfrentamiento va a ser el religioso. Acordaos, miren, aquí está de nuevo Lutero. Acordaos de Lutero, del protestantismo, de la aparición del protestantismo, que cuelga las tesis en la iglesia. Sus tesis contra la Iglesia Católica, que aparece aquí en los territorios que tiene el emperador Carlos. Y acordaos que Carlos es defensor del catolicismo, entonces él tiene que defender. Como hemos dicho antes, pues se proclama, emperador del Sacro Imperio Romano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pues eso, pues tendrá que luchar contra Lutero, que va a proclamar una nueva religión, ¿vale? Y como él es defensor del catolicismo, tendrá que luchar contra el luteranismo, ¿vale? Contra los estados alemanes. Todo este enfrentamiento va a hacer que Carlos estuviera poco tiempo en la península ibérica, que estuviera siempre pues, en las luchas, en sus estados, el Imperio Sacro Imperio, luchando contra el luteranismo, contra la reforma. Lo que provocó eso, ¿vale? Que estuviera poco tiempo en la península. Y eso creó recelo entre los castellanos por no ocuparse, ¿vale? De las cuestiones internas de Castilla y de Aragón. Los aragoneses también, ¿vale? Ahora pasamos Carlos I, 1556, ahí vemos a Carlos I. Carlos I va a abdicar, deja la corona en su hijo Felipe